Durante la última excavación en Oak Island, el suelo tembló de repente. Las máquinas se pararon en seco. Y entonces la voz de un miembro del equipo cortó el silencio. Chicos, se ha encontrado algo. Pero es diferente. Temporada 11. El año es 2025. Por fin ha llegado el momento que los aficionados llevaban décadas esperando. Esta vez no se trataba de otro trozo de madera, una moneda o un mapa descolorido. El equipo había descubierto un acceso directo al lugar donde el secreto más profundo de Oak Island había estado oculto durante siglos. Bajo la tierra, descubrieron un antiguo túnel de piedra, y cuando entraron cada respiración pareció congelarse. Incluso Rick Lagina, normalmente tranquilo y comedido, enmudeció. No había ningún amuleto, ni un cofre vacío. En su lugar ante ellos se alzaba una misteriosa estructura intacta durante generaciones. Lo que había dentro no era solo un tesoro, era algo lo bastante poderoso como para sacudir la propia historia. ¿Se ha resuelto por fin el enigma de las 7 muertes o es solo el principio de algo aún más oscuro? Este descubrimiento no se parece a nada que se haya visto antes. Siéntese, observe atentamente y no parpadee, porque si lo hace se perderá el mayor secreto que Oak Island ha revelado jamás. Aquel día empezó como cualquier otro. Las máquinas rugían, el suelo se removía, el equipo trabajaba sin descanso. Pero cerca del mediodía algo cambió. El suelo tembló, una extraña vibración recorrió la obra. Luego silencio. La voz de un supervisor sonó. ¡Paren todo! Todo el equipo se quedó helado. Incluso los camarógrafos contuvieron la respiración. Por un momento pareció como si toda la isla se hubiera quedado inmóvil. Rick y Marty corrieron hacia el lugar donde había fallado la maquinaria. La tierra parecía diferente allí, más blanda, hueca, casi como si ocultara algo debajo. Un trabajador se arrodilló, raspando la tierra a mano. Entonces un sonido metálico resonó. Todas las cabezas se giraron. Poco a poco descubrieron una losa redondeada de piedra o cemento distinta de todo lo que había en la roca circundante. Pero no era ordinaria. Llevaba grabados, símbolos. Un lenguaje que había esperado siglos para volver a hablar. Rick se volvió hacia Marty atónito, susurrando solo, «Ye, quieto». Las cámaras hicieron zoom. La charla se apaga. Todos los ojos se clavaron en la misteriosa piedra. Era esta la puerta largamente rumoreada. La entrada a la bóveda del tesoro, o la entrada a otro túnel oculto. El suspense era insoportable. Por fin Oak Island parecía dispuesta a revelar su secreto. La temporada 11 siempre estuvo destinada a ser diferente. Tras años de callejones sin salida, el equipo sabía que necesitaba un plan más inteligente. Las pistas del final de la 10ª temporada dejaban entrever algo, pero la imagen estaba incompleta como los fragmentos de un rompecabezas esparcidos a lo largo de los siglos. Esta vez, Rick, Marty, Craig, Tester y toda la tripulación volvieron a los datos, mapas antiguos, lecturas, del sonar, registros de perforaciones. Su atención se desvió del pozo del dinero hacia una nueva zona, la parcela 5. Años antes, había aparecido un documento que mencionaba un pozo oculto allí, pero en aquel momento se había descartado. Los escáneres de Craig contaban una historia diferente. En las profundidades del subsuelo se detectaron vacíos, grandes espacios huecos. Ahí fue donde comenzó la excavación, armado con un radar de penetración en el suelo, un sonar y un avanzado equipo de perforación. El equipo se comprometió a confiar en la ciencia en lugar de en el instinto. Marty supervisaba la maquinaria. Rick vigilaba los símbolos y las marcas. Se registró cada centímetro de suelo, se midió cada vibración. Había otra razón para su confianza. En la temporada anterior se había descubierto un fragmento de madera tallada, probablemente parte de un antiguo sistema de túneles. En aquel entonces no conducía a ninguna parte. Pero ahora, con nuevos puntos de entrada identificados, el equipo creía que podría guiarles a algo mucho mayor, y así, para la 11ª temporada, Oak Island lanzó su excavación más ambiciosa hasta la fecha, con presupuestos, mano de obra y tecnología sin precedentes. La pregunta en todas las mentes era la misma. ¿Podría Oak Island finalmente romper su silencio?
Aquella mañana, cuando el propio suelo empezó a temblar, parecía que la isla había decidido responder. A medida que avanzaba la excavación, el equipo empezó a percibir claramente que algo grande se ocultaba bajo tierra. Cuando la máquina alcanzó cierta profundidad, la estructura del suelo y las rocas del lugar cambió de repente. La dura roca se había convertido ahora en otro tipo de capa, como si se tratara de un muro construido a mano. Rick detuvo inmediatamente la excavación y envió expertos abajo, y entonces lo que se vio sorprendió a todos. Abajo había un círculo claro, una estructura circular hecha de piedras. No era tierra al azar, cada piedra estaba dispuesta ordenadamente siguiendo un patrón, como si formara parte de una bóveda o de un antiguo túnel. Cuando se observaron las paredes con detenimiento, empezaron a aparecer en ellas ligeros grabados. Algunos eran símbolos, otros líneas, como si algo se dijera en algún idioma, o signos en la antigüedad. Algunas marcas eran tan parecidas a la cruz de los templarios. Craig Tester inmediatamente hizo un escaneo de profundidad utilizando GPR, Ground Penetrating Radar, y lo que salió fue mucho más allá de cualquier descubrimiento normal. La profundidad de esta estructura era de unos 70 pies. Es decir, no se trataba de un pequeño túnel, sino de un sistema bien construido. Marty se paró allí y dijo: «Chicos, esto no es solo una cámara, esto es parte de un diseño más grande. El grosor de la estructura, su alineación y su coincidencia con el mapa. Todo demostraba que aquello había sido construido por humanos y quizá hacía siglos. La humedad de la pared, el olor a madera vieja que desprendía el suelo y el brillo desvaído de los símbolos. En conjunto parecía como si la propia historia estuviera saliendo de la tierra. Lo más interesante era que una parte de esta estructura estaba deliberadamente cubierta. Tal vez por eso permaneció oculta durante años. Ahora el equipo tenía un nuevo reto: explorar más a fondo este túnel sin dañarlo. Porque ahora está claro, Oak Island ha abierto su primera puerta real, y lo que hay detrás de esa puerta, solo el tiempo lo dirá. Cuando se vio por primera vez esa misteriosa estructura bajo tierra, todo el equipo se quedó atónito durante unos segundos. Pero lo más interesante fue la reacción de Rick y Marty Lagina. Rick siempre ha sido una persona tranquila y reflexiva. Nunca se emociona fácilmente. Pero ese día los ojos de Rick se abrieron de par en par. Se quedó mirando las paredes, sin palabras, sin sonido, completamente en silencio. Marty miró a Rick y dijo: «Rick, di algo». «¿Estás bien, Rick?», respondió en voz baja. «No lo sé, Marty. Esto es exactamente lo que yo había pensado durante años». Por otro lado, la reacción de Marty fue completamente diferente. Casi saltó al ver esa estructura. Su voz temblaba de emoción. «Chicos, este es el lugar. Este es el mismo lugar». Inmediatamente cogió el walkie-talkie y dijo: «Craig, baja ahora. Hemos encontrado algo muy grande». El equipo de cámaras estaba filmando en el mismo lugar en ese momento, pero en cuanto se vieron las expresiones de Rick y Marty, apartaron un poco la cámara para poder grabar las crudas emociones sin molestarles. Entonces inmediatamente se hizo una llamada de emergencia. Todo el equipo estaba reunido, expertos, operadores de escáner, supervisores de excavación, todo el mundo fue llamado. Marty empezó a dar instrucciones a todo el mundo a toda prisa. «Nadie lo tocará hasta que Craig baje. Ejecuta el GPS de nuevo. Necesito un escaneo completo alrededor de la estructura. Rick, toma fotos de los símbolos. Tenemos que descodificarlos». Rick seguía en silencio, pero ahora miraba cada símbolo con atención, como si su mente estuviera inmersa en algún cálculo profundo. Marty hablaba, corría, hacía planes, y Rick se limitaba a observar. En ese momento me sentí como dos hermanos. Uno se dejaba llevar por las emociones, el otro estaba sintiendo la historia por dentro. Lo que Oak Island reveló no era solo un túnel, era una puerta, la primera verdadera recompensa a años de duro trabajo. Cuando el equipo empezó a abrir lentamente aquella misteriosa estructura, el corazón de todos empezó a latir deprisa. A medida que se retiraba más tierra de la boca del túnel, la vista del interior se hizo aún más impactante. En primer lugar, vieron una gran caja de madera que estaba clavada entre las piedras. La sacaron lentamente con la mano. En cuanto se abrió la tapa del interior, salió un resplandor dorado. Lo primero que se encontró fueron algunas monedas antiguas, pero no eran monedas ordinarias.
Eran gruesas, pesadas, y parecían moldeadas a mano. En ellas estaban grabados símbolos extraños y letras parecidas al latín. Algunas monedas tenían marcas en forma de cruz, mientras que otras tenían formas de barcos antiguos. Marty gritó emocionado, probablemente sean monedas de los templarios. Rick miró las monedas que tenía en la mano y dijo simplemente, no son solo monedas, son páginas de historia. Pero la cosa no acabó aquí. Debajo de las monedas había algo más. Artefactos guardados en una caja de cristal, una vieja brújula, una copa de plata y estatuas de madera, todas ellas talladas de forma intrincada. Una de las estatuas parecía un rey, y la otra mostraba a una mujer con niños. Según los expertos, todos estos artefactos tienen al menos 600 años de antigüedad y parecen tener una conexión directa con la Europa medieval. Luego, lo más impactante, una pequeña tela que parecía parte de una antigua bandera. Había un símbolo descolorido en él, una cruz roja y algún patrón similar a un código. Era exactamente igual que los antiguos estandartes templarios. Ahora el equipo empezó a comprender que probablemente este lugar no se construyó solo para esconder tesoros, sino que se trataba de una bóveda sagrada que una sociedad secreta había preparado siglos atrás. Y al excavar debajo del artefacto, también encontraron algunos huesos humanos no completamente intactos, pero lo suficiente como para adivinar que se trataba de los restos de una persona. El experto forense dijo inmediatamente, estos son del siglo XIV o XV. Eso significa que quien trajo este tesoro probablemente fue enterrado aquí. Rick dijo con voz muy calmada, este tesoro debe haber traído la vida de alguien, y tal vez por eso se llama maldito. Ahora que ya habían echado un primer vistazo al tesoro, las monedas, los artefactos, los símbolos y los huesos humanos, el equipo decidió someter todos los objetos a pruebas científicas sin demora. Craig Tester se puso en contacto con un importante laboratorio forense y de antigüedades de Halifax. Los artefactos se embalaron cuidadosamente, cada uno de ellos se escaneó en 3D y se fotografió para garantizar un registro completo de cualquier daño. Primero se examinaron las monedas. La cara de un experto en monedas cambió al sostenerlas en sus manos. Estas monedas no se fabrican en serie, están forjadas a mano, son de oro puro y pesan mucho más que una moneda de oro normal, dijo. Luego explicó que las marcas no parecían ser europeas, sino templarias y fenicias, una mezcla de dos culturas diferentes. Solo el valor de las monedas se estimaba en más de 1.500. $0. Y eso era solo el principio. Ahora eran los artefactos. La copa de plata encontrada tenía un diseño completamente medieval y real. Según los expertos, este diseño se veía en las casas reales de Francia o España en el siglo XIV. El dibujo que tenía podría estar relacionado con alguna orden religiosa. Solo el precio de esa copa se estimó en más de 250.000. Luego vino el asunto de esa tela antigua que probablemente era parte de una bandera. Fue analizada a través de pruebas microscópicas. Se descubrió que el algodón y el color utilizados en ella eran tintes naturales que solo se utilizaron entre 1300S y 1400S. Y lo más impactante, la cruz en esa tela coincidía completamente con el símbolo de los caballeros templarios. Entonces el equipo forense hizo una prueba de edad de esos huesos humanos y la estimación llegó a que su edad estaba entre 600 y 650 años. Lo que significa que esta persona murió cuando América ni siquiera había sido descubierta. Ahora el panorama se aclaraba. Lo que se encontró en Oak Island no era solo un tesoro, era un eslabón perdido de la historia, un secreto que probablemente se ocultó deliberadamente y que ahora se revelaba después de siglos. Rick se limitó a decir que ahora no solo hay que ver lo que se ha encontrado, sino también entender por qué se encuentra y por qué ahora. En cuanto sale el nombre de Oak Island, una cosa aparece una y otra vez. Esa vieja maldición. Esa historia que lleva años instalada como el miedo en el corazón de todo excavador. La historia es que cualquiera que sea el tesoro escondido en Oak Island, no será encontrado hasta que 7 personas mueran. Ahora bien, si esto era solo un rumor o una señal de advertencia de alguna sociedad secreta, nadie lo sabe,
Pero de acuerdo con los registros, ya que la excavación de Oak Island ha comenzado, 6 personas han perdido la vida. Y ahora los descubrimientos realizados en la excavación de la temporada 11 y las circunstancias en las que se encontraron debido a esta maldición una vez más, entró en discusión. El propio Rick ha dicho alguna vez en una entrevista: «No creo completamente en esta maldición, pero quien quiera que venga a esta isla tiene que perder algo». Cuando esa antigua estructura se abrió y salieron huesos de su interior, algunos miembros del equipo creyeron que esa persona era probablemente el séptimo, cuyo sacrificio era la única forma de revelar el tesoro. Lo interesante fue que en cuanto se abrió la bóveda, el tiempo de la isla también cambió. Fuertes vientos, lluvias torrenciales, parada repentina de las máquinas, todas estas cosas empezaron a suceder simultáneamente. Algunas personas pueden llamarlo coincidencia, pero algunos antiguos miembros del equipo lo consideran el efecto de la energía de Oak Island. Marty llegó a decir que cada vez que nos acercábamos al tesoro, la isla nos enviaba una señal como diciendo: «Esperad, ahora no». Ahora la pregunta era: ¿se ha completado ya el séptimo sacrificio? ¿Se ha cumplido en Oak Island la condición que permitiría que el tesoro saliera a la luz? ¿O aún está por llegar el verdadero sacrificio? Lo que hace que esto sea aún más aterrador es que a medida que el equipo intentaba profundizar, los accidentes empezaron a aumentar. Algunas máquinas se averiaron, un trabajador resultó herido leve e incluso hubo una misteriosa fuga de gas en una parte de la excavación. Ahora la gente está dividida en 2 grupos. Algunos creen que ya se han abierto las puertas del tesoro y se ha roto la maldición, mientras que otros dicen: «Cuidado, el verdadero juego acaba de empezar». Oak Island siempre ha sido un misterio, pero ahora se ha convertido en una historia no solo de excavaciones, sino de una maldición y un choque de la historia. Entre los símbolos y artefactos encontrados en las excavaciones de Oak Island, había algunas cosas que parecían estar relacionadas con una sociedad secreta, no con un tesoro cualquiera. La mayor pista fue el símbolo de una cruz roja que se encontró en ese trozo de tela antigua. Este símbolo coincidía exactamente con la bandera de los Caballeros Templarios, y el propio Rick dijo: «Si esto es real, entonces significa que los Templarios vinieron aquí». Los Caballeros Templarios era una misteriosa organización que se formó en el 1100 y que se dice que tienen inmensos tesoros, conocimientos secretos y artefactos religiosos que pueden incluir el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Ahora piensa, si los mismos templarios habían llegado a este lugar, entonces deben haber escondido algo que no es solo oro y plata, y no solo símbolos. El diseño del túnel que se encontró también parecía un plano antiguo. Las piedras estaban colocadas a su alrededor de tal manera como si hubieran sido hechas bajo algún ritual o método especial de seguridad. Craig Tester contó que esta disposición es exactamente igual a lo que en las antiguas órdenes secretas se llamaba bóveda del secreto, un lugar donde se escondía algo muy especial y que era imposible abrir sin un código o pistas. Algunos expertos afirman incluso que sea lo que se esconde en Oak Island, probablemente no se trate del tesoro de los templarios, sino de su misión secreta. Se cree que los templarios habían llegado a Norteamérica incluso antes que Colón, y que enterraron sus secretos en algún lugar aquí bajo Oak Island. Ahora la pregunta ¿es la excavación de Oak Island una búsqueda de un tesoro? ¿O es la historia de mantener una historia secreta oculta al mundo y luego revelarla lentamente? Sea lo que sea, una cosa es cierta: no se trata solo de oro. Se trata de capas de una profunda conspiración. Cuando se encontró la misteriosa estructura, se hallaron artefactos y se revelaron símbolos durante la excavación de Oak Island. La cuestión no se limitaba al tesoro. Ahora se plantea la cuestión de si el gobierno sabía algo de esto de antemano. Mucha gente cree que toda la información sobre Oak Island ya estaba presente en los registros del gobierno, pero nunca se hizo pública. Algunos documentos antiguos declarados desaparecidos por el gobierno de Nueva Escocia en la década de 1960 han vuelto a salir a la luz de repente. El propio Morty había indicado en una entrevista que cuando solicitó el permiso tuvo que enfrentarse a algunas normas extrañas, como que no le dieran permiso para excavar en ciertas partes del terreno o que la excavación se detuviera sin explicación.
Ahora piense cuando un equipo llega a tal profundidad gastando millones de dólares y salen de allí cosas de 600 años de antigüedad. El gobierno se limitará a observar en silencio. Algunos teóricos de la conspiración creen que lo que se esconde en Oak Island no es solo un tesoro, sino una verdad que, si se revela, puede cambiar la historia. Se dice que algunas secuencias que se rodaron en la temporada 11 se editaron en la serie. El equipo de Marty grabó un símbolo especial con un escáner láser, pero esa escena no se mostró en el episodio final. Y luego la pregunta más grande durante la excavación: ¿un helicóptero militar fue visto una vez sobrevolando Oak Island? Nadie vio su aterrizaje, pero dejó esta pregunta. ¿Qué tiene que ver el ejército con Oak Island? Algunas personas afirman que los artefactos encontrados en Oak Island no se han hecho totalmente públicos. Quizás haya algo en ellos que pueda suponer una amenaza religiosa o política. Beck dijo una vez: si la verdad de Oak Island es plenamente conocida por el mundo, entonces tal vez muchos libros tendrán que ser reescritos. Ahora piensa, hermano, ¿es todo esto una mera coincidencia? ¿O hay algún secreto oculto bajo el suelo de Oak Island que algunas personas quieren mantener oculto? Por mucho que en las excavaciones de Oak Island se hable de tesoros y sociedades secretas, es igualmente importante comprender el antiguo folclore y los conocimientos indígenas del lugar. La zona de Nueva Escocia donde se encuentra Oak Island estuvo habitada durante siglos por la tribu Mi'kmaq. Se trata de una comunidad aborigen de Canadá que tiene muchas historias misteriosas relacionadas con esta tierra. Según los Mi'kmaq, la isla del Roble no es una isla cualquiera, sino una tierra protegida por los espíritus, es decir, un lugar donde duerme desde hace siglos una energía divina que la perturba y no está exenta de peligros. Una antigua historia indígena cuenta que en esta isla hay una habitación negra y profunda que está bajo tierra y en la que se oculta una luz dorada. Ahora piensa, ¿podría ser esta la misma bóveda subterránea que Rick y Marty descubrieron? No solo esto, según algunos ancianos, una luz desconocida se veía a menudo en la isla Oak. Dicen que a veces unas luces azules o amarillas brillantes flotaban sobre la isla en la oscuridad de la noche. Y no se trata de una fantasía New Age. Muchos registros antiguos de Oak Island también mencionan luces misteriosas y avistamientos de fantasmas. La tribu Mi'kmaq siempre ha creído que hay que pedir permiso antes de perturbar esta isla. Según ellos, aquí se esconde algo, pero no es solo físico, sino también espiritual. Rick Laguino dijo una vez: cuando hablamos por primera vez con los ancianos indígenas, nos advirtieron de que conseguiríamos un tesoro, pero tendríamos que pagar un precio por ello. Ahora que la excavación ha abierto esa misteriosa estructura y los artefactos han salido a la luz, vuelve a surgir la pregunta: ¿nos hemos limitado a cavar la tierra o hemos roto el sueño de un espíritu centenario? El suelo de Oak Island está lleno no solo de tesoros, también de historias, verdades, horrores y tal vez de un mensaje milenario. Al oír el nombre de Oak Island, la gente piensa: oh, vaya, encontraremos un tesoro, encontraremos oro, nuestra vida estará hecha. Pero, hermano, la verdad es que esta excavación no es un cuento de hadas, es una historia escrita con sangre y sudor. El mayor desafío es el agua. Bajo Oak Island se ha construido un sistema de túneles de inundación de cientos de años de antigüedad. En cuanto la excavación alcanza cierta profundidad, el agua entra desde abajo con toda su fuerza. El equipo tiene que detener la perforación una y otra vez porque si se comete un mínimo error, todo el pozo puede hundirse en cuestión de minutos. El propio Rick ha dicho alguna vez: cuando nos acercamos al tesoro, la isla empieza a protegerse a sí misma. La segunda dificultad: las capas de barro y tierra. Esta no es una tierra recta. A medida que bajamos, la consistencia del suelo va cambiando, a veces duro, como una roca, a veces blando como un pantano, lo que hace que manejar las máquinas sea una pesadilla. La tercera cosa más aterradora: el gas y la presión. Una vez durante la temporada 11, cuando se estaba perforando, de repente hubo una fuerte presión desde debajo de la tierra. Se liberó una especie de gas que hizo que un trabajador se sintiera mareado.
Más tarde se descubrió que debajo se estaba produciendo una antigua descomposición que estaba creando gas tóxico. Y hermano, cada máquina tiene un límite ahí. Hay que comprobarlo todo manualmente porque un cálculo erróneo puede poner en peligro toda la excavación. Las máquinas se averían una y otra vez, los sensores dejan de funcionar. Y encima, el tiempo de Nueva Escocia es tan impredecible que hay sol por la mañana y tormenta por la tarde. Marty había dicho: esto no es una búsqueda del tesoro, es una zona de guerra. Pero aún así, incluso después de cada dificultad, cada peligro, cada rasguño, el equipo no se detuvo porque saben lo que está exigiendo tanto trabajo duro. No es solo un tesoro, es probablemente la historia. Excavar Oak Island no era solo buscar un tesoro, era un sueño. Y ese sueño lo vio por primera vez Rick Lagina. Cuando Rick leyó por primera vez la historia de Oak Island en una revista, no era más que un adolescente. Ese mismo día decidió: algún día excavaré allí. Años más tarde, cuando emprendió esta misión con su hermano Marty, nadie sabía que este viaje duraría 10 años y sería tan agotador. Cada temporada tenían esperanza, encontraban alguna pequeña pista, a veces felicidad, a veces derrota. Muchas veces parecía que ahora debían abandonar. El dinero también se hundía, y tampoco se conseguían resultados. Pero Rick nunca se rindió. Solía estar presente en la obra todos los días, viendo con sus propios ojos cómo se excavaba cada túnel, leyendo atentamente cada símbolo como si hablara con la isla. Marty, que era un poco práctico, se frustró muchas veces, pero al ver la dedicación de Rick, volvía a ponerse en marcha cada vez. Cuando se encontró la misteriosa estructura en la temporada 11, y en su interior se hallaron artefactos de siglos de antigüedad, a Rick se le saltaron las lágrimas. Solo dijo una frase: ahora parece que el propósito de mi vida se ha cumplido. Craig Tester, que ha tenido su propia tragedia personal, perdió a su hijo Jack, también se quedó en silencio. Sus ojos miraban esa puerta como si no hubiera solo un tesoro, sino una historia cerrada que se había abierto. Para el equipo de Oak Island esto no era solo una misión, sino una pasión, y ahora que han llegado a la primera pista real, parece que esta lucha de 10 años por fin está dando sus frutos. Ahora que el equipo de Oak Island ha encontrado las primeras pistas reales, monedas antiguas, artefactos, símbolos y un misterioso túnel, la mayor pregunta es: ¿era este el tesoro, o el verdadero tesoro, sigue escondido bajo tierra? Rick y Marty saben que lo que han encontrado es solo una fracción de lo que hay ahí fuera. Aún quedan muchos puntos inexplorados por toda la isla, como el lote 14, el lote 32, y el antiguo punto donde un sonar detectó otra cámara hueca. Lo que hemos encontrado ahora es solo una pequeña pieza de una estructura mayor. La historia completa sigue enterrada, dijo Craig Tester. Ahora el equipo ha elaborado un plan para llegar a más partes del túnel. Esta vez van a traer una nueva máquina perforadora que puede descender más de 30 metros junto con un escáner GPR de frecuencia ultra alta que puede detectar símbolos y huecos con mayor claridad. Marty dijo: si esto es solo una bóveda, entonces piensa, ¿dónde estará el verdadero tesoro? No solo esto, ahora, muchos arqueólogos e historiadores externos también quieren unirse a esta misión. Algunos creen que la excavación de Oak Island ya no se limita solo a un tesoro, sino que se va a convertir en un descubrimiento de nivel de patrimonio mundial. Y hermano, una cosa más: el equipo de Rick ha captado recientemente otra señal que se recibió de detección de metales subterránea. Según la señal, se ha detectado allí una gran caja metálica o cámara sellada, pero está a gran profundidad. Ahora el equipo solo tiene una opción: más profundidad, más trabajo duro, pero la pregunta es: ¿se abrirá Oak Island completamente o surgirá otra pregunta con cada respuesta? Una cosa es segura: lo que se ha encontrado es solo el principio. El verdadero juego acaba de empezar. Así que, hermano, lo que Oak Island ha mostrado esta vez no es la historia de un solo tesoro. Es una bóveda llena de historia, cada capa de la cual apunta hacia un nuevo secreto. Los artefactos encontrados, los túneles encontrados, símbolos, monedas, telas antiguas y huesos humanos. Todo esto junto deja una cosa clara.
Algo muy grande estaba escondido en Oak Island, y tal vez todavía quede mucho, pero lo real es que a medida que se van encontrando las respuestas, las preguntas son cada vez más profundas. ¿Realmente vinieron aquí los caballeros templarios? ¿Lo sabía todo de antemano el gobierno? ¿Está todo esto relacionado con una maldición, o es que toda esta excavación solo está tocando un secreto que ha sido suprimido durante cientos de años? Rick lo dijo todo en una línea. Hemos abierto una puerta, pero lo que hay detrás puede sacudir el mundo. Ahora es imposible volver del camino por el que avanza el equipo. Cada excavación, cada centímetro de tierra, es ahora como una bomba de relojería. O se encuentra el tesoro, o la historia saldrá por sí sola. Y hermano, si has visto este vídeo hasta ahora, entonces una cosa es segura, tú también te has convertido en parte de este misterio. Así que prepárate porque la próxima revelación de Oak Island puede cambiarlo todo. Y créame, sea lo que se encuentre la próxima vez, puede ser el mayor descubrimiento de la historia. Si tú también quieres saber qué más se esconde en las profundidades de Oak Island, suscríbete ahora al canal. Pulsa el icono de la campana para que la próxima vez que se descubra un secreto, seas el primero en saberlo. Porque hermano, ahora el juego no es solo sobre el oro, sino sobre la historia y la verdad.